Funciones de los profesores. En este vídeo me voy a referir a las competencias que tienen los docentes, especialmente en la enseñanza media, en la enseñanza secundaria, en institutos y colegios. Está claro que los profesores, como profesionales que son de la enseñanza, tienen pues, unos conocimientos amplios, profundos, extensos y los aplican en su enseñanza. Por supuesto, no es una enseñanza universitaria, pero en el caso del segundo de bachillerato ya prepara para la universidad y en el caso del primero de bachillerato también, porque el bachillerato es una enseñanza que es voluntaria, no es obligatoria, pero que requiere un nivel también de conocimientos alto. En ese sentido, hay que decir que los profesores pueden dirigir sus clases de acuerdo con sus planteamientos particulares, propios. En ese sentido, ninguna parte del alumnado puede exigir a un profesor que dé la clase de la manera que esa parte del alumnado quiera, porque eso ya depende de los deseos de cada profesor, de cómo realiza su práctica docente generalmente, etc. Y eso hay que respetarlo profundamente. Por otra parte, también hay que indicar que la autoridad del profesor es algo que está recogido por la ley y que es algo a respetar, por supuesto. En ese sentido, esto no quiere decir que el profesor no respete a los alumnos, que los respeta profundamente, pero siempre sabiendo estar cada uno en su lugar. El alumno con respeto al profesor y los profesores con respeto a los alumnos. Pero pues realmente es evidente que hay una obligación del alumnado de respetar y obedecer al profesorado. En cuanto pues, a los contenidos de las distintas asignaturas que se imparten, por ejemplo, en el bachillerato, en la ESO, etcétera, en los centros educativos, está claro que las programaciones didácticas tienen una serie de temporalización de contenidos temporalizados. Por ejemplo, en el primer trimestre se dan una serie de temas, en el segundo otra serie de temas y en el tercero otra serie de temas. Y además los criterios de evaluación que son los que aplican los profesores, están ya definidos y determinados y explicitados en las mismas programaciones. Incluso a principios de curso, en el primer trimestre, se les muestra los criterios de evaluación, una especie de extracto para que los alumnos sepan cómo se van a valorar los contenidos que aprenden, sobre todo los exámenes, trabajos escritos, intervenciones en clase, etcétera, etcétera. En ese sentido, todo eso es lo que compone el proceso de enseñanza-aprendizaje. También hay que insistir en que cada profesor tiene su estilo de impartir clase y los alumnos tienen que respetarlo. Tienen que obedecer sus normas y tienen que adaptarse a lo que exige el profesor. Lógicamente los profesores no exigen cosas excesivas, pero sí exigen, como es lógico. Además, otro punto importante a destacar es que con la LOMLOE los porcentajes han desaparecido en cuanto a las calificaciones y se valora o evalúa cualitativa y cuantitativamente el rendimiento específico de cada alumno, con una diversidad de instrumentos de evaluación y con rúbricas para exámenes, trabajos escritos y otra serie de tareas y actividades que también se pueden evaluar con este tipo de procedimientos que son las rúbricas, con estos protocolos de valoración. En ese sentido, la evaluación es objetiva, es específica para cada alumno y no tiene por qué haber comparaciones entre unos alumnos y otros, porque el profesor es el que valora el rendimiento de cada alumno de una manera objetiva. En ese sentido, pues eso hay que decirlo alto y claro, porque a veces no se entiende suficientemente. Además, también se utilizan registros de observación del trabajo en clase de cada alumno y de su actitud y conducta, etc. En cuanto al número de exámenes y pruebas y trabajos, los decide el profesor, como es lógico, y puede cambiar de opinión durante el curso en función de cómo vaya el rendimiento de cada grupo y en función de otras variables que considera y valora el propio profesor, que es autónomo en el ejercicio de su actividad docente, lógicamente, con absoluta libertad, como es perfectamente entendible. El alumnado, por otra parte, debe estudiar al máximo para cada examen, para cada prueba, sea escrita, sea oral, etc. Y también, como es entendible, esforzarse al máximo en atender y realizar las actividades, los trabajos que señale el profesor o que indique cada profesor en su asignatura. Por otra parte, también hay que decir que la buena conducta y la atención en clase son fundamentales para que los alumnos aprendan y para que exista un clima de clase respetuoso y agradable, tanto para el profesor como para el alumnado, como es natural, por otra parte. Además, hay que decir que las reclamaciones de las calificaciones
pueden realizarse al finalizar el curso, no antes. Por tanto, pues hay que tener una actitud tranquila, relajada, en función de lo que diga el profesor, en el sentido de que tienen que los alumnos respetar las decisiones de los profesores. Por supuesto, se puede dialogar con ellos, se puede hablar cuestiones, pero sin presionar, sin querer imponer pues ninguna idea al profesor, como es lógico. Eso sí, se pueden valorar situaciones, comentar, analizar, etcétera, pero siempre, insisto, sabiendo que el que decide la nota, lógicamente, es el profesor, no es el alumno. Por otra parte, es evidente que aprobar y obtener buenas calificaciones requiere esfuerzo por parte del alumnado, ya que no se regala nada. En cuanto a las recuperaciones, son un procedimiento pedagógico, didáctico, para que los alumnos puedan superar la parte no aprobada de una asignatura o las partes no aprobadas o no superadas, pero eso se hace de acuerdo con las indicaciones del profesorado. Y por último, pues quiero decir que en el bachillerato y en la ESO lo que hay que aprender está determinado por el currículo o por los currículos que determina la LOMLOE, y eso no es negociable, es lo que corresponde que aprendan los alumnos y no hay más que discutir. Esa es la realidad. Es verdad que puede haber adaptaciones curriculares significativas, no significativas, si lo considera necesario el profesor, etcétera, pero eso entra dentro de las atribuciones de cada docente, como es lógico. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.